Nunca pensé que una simple caja de música pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Mi nombre es Daniel Morales, diseñador gráfico, 32 años, y hasta hace unos meses vivía en un edificio viejo del centro, de esos que parecen resistirse a morir aunque el tiempo ya los haya olvidado. Las paredes olían a humedad, las escaleras crujían como si guardaran secretos, y el ascensor. Bueno, mejor no hablar del ascensor. En el tercer piso vivía la señora Eleanor Vance. Una anciana de voz suave y modales antiguos, siempre con guantes de encaje y un sombrero que parecía sacado de otra época. Nadie en el edificio sabía mucho de ella. Apenas salía, y cuando lo hacía, era para dejar flores en el buzón o para comprarte en la esquina. A mí me hablaba. No sé por qué. Tal vez porque un día la ayudé a cargar unas cajas o porque, según ella, tenía una mirada curiosa. A veces me invitaba a tomar té en su departamento, un lugar lleno de relojes detenidos, retratos en blanco y negro y un olor persistente a madera vieja y jazmín. Una noche, sin aviso, la señora Vance murió. Me enteré por el conserje, un paro cardíaco mientras dormía. Parecía una muerte tranquila, aunque algo en esa calma me resultó inquietante. 3 días después, recibí un sobresellado con cera. Dentro había una nota del abogado de la señora Vance, un hombre llamado Elías Stanton, quien me citaba en su despacho. Fui, sin entender por qué. Allí, entre carpetas y olor a papel viejo, me entregó un paquete envuelto en terciopelo negro. La señora Vance pidió expresamente que esto fuera para usted, me dijo. Con una sola instrucción, escúchala de nuevo. Era una caja de música. Antigua, de madera de ébano, con grabados en forma de constelaciones. Intenté darle cuerda, pero no emitía sonido alguno. El mecanismo estaba roto. O eso creí. Al principio la dejé sobre mi escritorio, junto al monitor, como una curiosidad más. Pero cada vez que la miraba, sentía algo. Una especie de susurro visual. No sé cómo explicarlo, pero era como si la caja me mirara a mí, esperando. Días después, la curiosidad me ganó. Desatornillé la base con cuidado. Dentro, el mecanismo parecía intencionadamente bloqueado. Había un engranaje suelto, pero no por desgaste, alguien lo había colocado así. Forcé la tapa, con un leve clic. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Bajo la madera había un compartimento oculto. Dentro, un pequeño rollo de pergamino, atado con un lazo dorado. Lo desenrollé con las manos temblorosas. No era un mapa geográfico. Era un diagrama estelar, un cielo nocturno perfectamente dibujado, con símbolos que no reconocía y coordenadas escritas en tinta azul. En una esquina, con letra fina y elegante, se leía: Cuando las estrellas callen, escucha de nuevo. No sabía qué significaba, pero supe, en ese instante, que la muerte de la señora Vance no había sido tan simple como parecía. Pasé noches enteras tratando de entender aquel diagrama. Lo comparé con mapas astronómicos, programas digitales, incluso con cartas náuticas. Finalmente, encontré una coincidencia: el dibujo representaba el cielo de la noche en que la señora Vance murió. Esa coincidencia me persiguió durante días. ¿Por qué alguien dejaría un mapa estelar vinculado a su propia muerte? Buscando respuestas, comencé a indagar en el pasado de Eleanor. En el registro municipal descubrí que había sido profesora universitaria de astronomía en los años 70. También encontré un artículo viejo, amarillento, donde se mencionaba una sociedad llamada el Club de la Constelación Caída. Era un grupo de astrónomos y académicos que, según el reportaje, estudiaban patrones celestes raros, eclipses, lluvias de meteoros y algo más. El texto hablaba de eventos que no pertenecen al cielo, sino al destino. Seguí el rastro. En una de las fotografías encontré a Eleanor, joven, sonriente, junto a otros 6 miembros del club. Lo perturbador fue descubrir que todos ellos habían muerto en circunstancias extrañas, accidentes, incendios, desapariciones. Uno por uno, la constelación había caído. Empecé a sospechar que Eleanor había estado intentando advertir algo.
que tal vez aquel diagrama no era un mapa para mirar al cielo, sino una clave para mirar hacia otro lugar. Una noche, mientras observaba el pergamino bajo la luz de mi lámpara, noté que ciertos puntos coincidían con la disposición de calles antiguas del centro de la ciudad. Cambié la escala, tracé líneas, y lo vi con claridad. Las coordenadas formaban un mapa terrestre. La constelación estaba bajo nuestros pies. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una búsqueda obsesiva. Seguí las coordenadas del pergamino, una a una. Cada punto me llevaba a un lugar olvidado, un edificio abandonado, una biblioteca sellada, un parque con un reloj solar roto. Cada sitio tenía algo en común, símbolos tallados en piedra, idénticos a los del diagrama. Y en todos, encontré rastros del mismo nombre, Eleanor Vance. Descubrí, poco a poco, que la constelación caída no estudiaba estrellas. Su verdadera red era un sistema de túneles subterráneos, construido hace siglos bajo la ciudad, usado antiguamente por logias secretas y sociedades académicas para ocultar información y objetos valiosos. El nombre de la sociedad era una metáfora, las estrellas caídas eran los miembros que descendían al subsuelo para buscar el conocimiento que los poderosos querían mantener oculto. El último punto del mapa, la estrella más brillante del dibujo, apuntaba a la cripta familiar de los Vance, en un cementerio olvidado al borde del río. La señora Vance había querido que la encontrara. Pero no estaba solo. Era medianoche cuando llegué al cementerio. La niebla cubría las lápidas como un velo. El aire olía a tierra húmeda y piedra vieja. Seguí el mapa con una linterna temblorosa hasta una tumba con el nombre familia Vance grabado en mármol desgastado. En el centro, una ranura del tamaño exacto de la caja de música. La coloqué. Giré el mecanismo. Y esta vez, sí sonó. Una melodía suave, triste, que parecía venir desde el fondo de la tierra. La piedra vibró levemente y, con un crujido lento, la losa se movió. Un pasadizo descendía hacia la oscuridad. Antes de bajar, escuché pasos detrás de mí. Sabía que lo descubrirías, dijo una voz grave. Era Elías Stanton, el abogado. Su rostro estaba iluminado por una linterna. Pero su mirada ya no era la del hombre amable que me había entregado la caja. Eleanor confiaba demasiado en ti, continuó. No entiendes lo que está en juego. Entonces comprendí, Elías no era solo un abogado. Era el último miembro vivo del Club de la Constelación Caída. Descendimos, uno frente al otro, entre paredes cubiertas de símbolos y polvo ancestral. ¿Por qué la mataste?, le pregunté. Él sonrió, cansado. Eleanor rompió el pacto. Quería revelar el secreto. Pero no entiendes, Daniel. No se trata de dinero. Se trata de poder. Llegamos a una sala circular. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un cofre metálico. Sobre él, grabada, la misma constelación del pergamino. Elías se acercó y colocó su mano en el cofre. Este es el legado de nuestra sociedad, susurró. Todo lo que construyó esta ciudad. Lo abrí antes que él pudiera impedirlo. Dentro no había oro, ni joyas. Había documentos, planos, contratos, firmas, nombres. Pruebas de corrupción, sobornos, asesinatos. Todo vinculado a un poderoso magnate que aún controlaba la ciudad y cuya fortuna se había levantado sobre los crímenes que la sociedad había ocultado por décadas. Eleanor había querido que eso saliera a la luz. La fortuna que debía descubrir era la verdad. Elías gritó, intentando arrebatarme los papeles. Forcejeamos. La linterna cayó. Un ruido ensordecedor llenó la cripta. El techo comenzó a ceder. Corrí. Apenas logré salir antes de que la entrada colapsara. Cuando volví a mirar atrás, Elías ya no estaba. Solo quedó la caja de música, intacta entre los escombros, sonando por última vez. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Los documentos de Eleanor fueron entregados a la prensa. La historia estalló. Los nombres implicados llenaron titulares y el magnate que había gobernado desde las sombras finalmente cayó.
El edificio donde vivía Eleanor fue demolido. En su lugar, levantarán un museo. Y yo. Todavía guardo la caja de música. A veces la observo y me pregunto si ya he escuchado todo lo que tenía que decirme. Pero en las noches silenciosas, cuando la luna brilla como aquella en que murió la señora Vance, creo oír un leve murmullo saliendo de su interior. Una voz que me dice, casi en un suspiro, escúchala de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te intrigó el misterio, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo mantiene viva esta serie de misterios.